algo que es importante. La Biblia, oiga bien, la Biblia se encarga de darle revelación a la Biblia. La Escritura se encarga de darle revelación a la Escritura, ¿verdad? La interpretación bíblica va a venir de la misma Biblia. Por eso, esto es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Tenemos que leer la palabra. ¿Cuándo? Siempre. Siempre que podamos, siempre que tengamos el tiempo, siempre que tengamos el espacio. Y si usted se recordará en una clase que dimos anteriormente, poníamos el puño, ¿verdad?, de nuestra mano y decíamos, la Biblia hay que leerla, hay que analizarla, hay que estudiarla, hay que memorizarla y tenemos que ponerla por obra, los 5 dedos de la mano. Pero tenemos que estar entrando en ella constantemente. Entre más entremos a la palabra del Señor, más vamos a poder tener facilidad para interpretarla. Y esto es algo que nosotros lo tenemos que considerar. Yo no estoy diciendo que usted pase leyendo la Biblia todo el día, todos los días, no. Lo que le estoy tratando de decir es vaya a ella lo mejor posible, lo más posible, de la manera más, con la mejor actitud posible, una actitud positiva, de que siempre Dios nos va a hablar y nos va a enseñar. Veamos algunos aspectos genéricos de del investigador. Aquí ya lo vamos a aplicar al investigador, ¿verdad? Aspectos genéricos del investigador. Fíjense, pues, el estudiante de Biblia debe de ser primeramente disciplinado a investigar de manera seria aspectos que producen duda, curiosidad o que son problemas. De ahí es que surge el deseo por saber, inquirir, conocer, utilizando, por supuesto, un procedimiento científico y metodológico que permite la investigación y la observación de datos y hechos reales, midiendo no solo aspectos puramente observables, sino que también legales, documentales e históricos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de aspectos genéricos del investigador, algo que va a tener, se tiene que tomar muy en cuenta es la actitud disciplinada del estudiante que quiere investigar. El estudiante debe de tener una actitud de querer inquirir, de querer saber, de querer conocer. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay dos palabras que son claves: ha dado y cree. El que cree, ¿cuándo? Hoy. ¿Cuándo? En el momento propicio, en el momento preciso, cuando el vislumbre de la gloria de Dios le señala que tiene que buscar un Salvador para ser salvo. Y luego el 17 le pone sello y firma a ese verso, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por él. Ojo con eso que te estoy diciendo. Se le pone sello y firma al entendimiento de que el propósito principal por el cual vino el Hijo de Dios a esta tierra fue para salvar a la humanidad. ¿Qué es eso? Análisis, inquirir, querer saber, querer conocer, querer entender. Un corazón de Dios que nos ministra la sotería o la salvación para que nosotros podamos ser salvos. ¿Quiénes? Toda la humanidad tiene la oportunidad. Todo ser humano sobre la faz de la tierra tiene la oportunidad. No hay hombre sobre la faz de la tierra, no hay mujer sobre la faz de la tierra que se pierda de la oportunidad. No nos morimos, nadie se muere sin perderse la oportunidad de ser salvo. Entonces, eso es algo que yo lo aplico a la investigación de la salvación, ¿verdad? El plan de Dios es que todo hombre se salve y que no se pierda. El que se pierda se va a perder
porque realmente rechazó la oportunidad de salvación. Piensa por un momento, ¿cuándo fue la primera vez que te dijeron Cristo te ama y quiere salvarte? Piensa por un momento, ¿cuándo fue la primera vez que te dijeron hay una oportunidad de salvación para tu vida? Y posiblemente nos sorprendió y digamos, salvación para mí, pero ¿salvación de qué? ¿O qué? ¿O para qué? Por lo general el ser humano cuestiona. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que la salvación, cuando nos explicaron esa gracia, esa misericordia, ese favor bendito, inefable, cuando ya nos lo explicaron, hermanos, ahí nos podemos dar cuenta nosotros que entramos a un entendimiento base o fundamental de la necesidad de poder ser salvos y que Dios quiere que el hombre sea salvo. ¿Salvo de qué? San Mateo sí dice de manera específica, no temas a quien pueda matar tu cuerpo, pero tu alma no puede tocar. Ese es Satanás. Pero dice, más bien témele al que puede matar tu cuerpo y tu alma arrojarla al infierno. Esa es la muerte segunda. Ese es Dios hablando. Es Dios quien tiene esa potestad, ¿verdad? No lo confundamos y tomémoslo en cuenta. ¿Qué le dijo el Señor a Job? Todo lo que Job tiene puedes tocar, todo, pero no le toques su alma, porque esa potestad solo la tenía el Padre. Pero el Padre es el único que tiene la potestad de decir, está su nombre escrito en el libro de la vida, oh Señor, su nombre no aparece, oh mal siervo y fiel. Apártate de mí, no te conozco, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Eso qué es? Muerte segunda. O sí, Señor, su nombre aparece, eso es lo que yo quiero oír. Oh buen siervo y fiel, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Entonces, ¿quién tiene la potestad de condenar o de salvar? Es solo el Señor. Pero sabemos que todo depende de un acto, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? A través del entendimiento que hay de ser disciplinado y tener una actitud de querer inquirir, de querer darle solución a una duda y de poder, oiga bien, resolver una curiosidad. Levante su mano derecha, así ahí donde está, quiero ver su manita derecha levantada y diga, soy curioso, diga, soy curioso Soy curioso a la palabra del Señor. a la palabra del Señor. A la Hay palabra del muchas, Señor. amén, gracias. Hay muchas cosas en la palabra del Señor, hermanos, que necesitamos nosotros ser curiosos para verdaderamente entender. Ahora vamos a ver algunos aspectos específicos del investigador. Esto es clave en los aspectos específicos del investigador, porque si bien es cierto, de manera general podemos ver los aspectos genéricos, pero los aspectos específicos, primeramente, mostramos el investigador o estudiante de la Biblia debe demostrar interés, oiga bien, en investigar de manera sistemática para luego demostrar su tesis o argumento sobre el hecho investigado. ¿Qué es estudiar de manera sistemática? Por ejemplo, los ángeles. Bueno, en la palabra del Señor yo veo que en Daniel aparecen dos ángeles. Un ángel Gabriel que dio un mensaje, bueno, de por sí ángel significa mensajero, pero también aparece un ángel Miguel que pelea por ahí en las alturas contra el príncipe de Persia. Y ya empezamos a ver que los ángeles de Dios se cuentan por centenas de veintenas de millar, son miles de millones. Ya nos damos cuenta que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles. Estudiar de manera sistemática a los ángeles. Ya le dije que ángel significa mensajero, que son creación de Dios, no son dioses, son creación de Dios. Y Dios los tiene específicamente para propósitos objetivos dentro del reino de los cielos. Se dio cuenta de que los ángeles se dividen en diferentes categorías: ángeles, arcángeles, querubines y serafines, y que cada uno de ellos cumple un propósito específico, ¿verdad? También, si se va al lado negativo, los demonios, se da cuenta que hay principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces nos vamos dando cuenta cuando estudiamos
o investigamos de manera específica, de manera interesada, de manera objetiva y de manera sistemática, puntos claves bien definidos de la palabra del Señor. Si estudiamos ángeles y demonios, nos damos cuenta de que el príncipe, el líder de todos los demonios, que es Lucifer, antes fue un ángel de luz, ¿verdad? Porque ese es su nombre, ángel de luz, ¿verdad? Que estaba en el monte de Dios, frente al trono de Dios, en un lugar específico, y que su problema fue, ¿cuál fue el problema de Satanás? Querer elevarse al nivel del Altísimo, y se le olvidó que él, el Padre Eterno, no comparte su gloria con nadie. Entonces, eso cómo nos damos cuenta cuando lo estudiamos de una manera sistemática para luego demostrarlo con textos bíblicos, el argumento que tenemos. Ahora, bíblicamente hablando, amados hermanos, nosotros tenemos también que asumir una actitud disciplinaria por fundamentarse previo a querer demostrar un hecho. El tema de la investigación nos hace organizar mejor datos y conclusiones y respuestas formales. Acuérdense que estamos viendo que tenemos que tener que ser investigadores específicos. Y luego, reconocer la importancia de la investigación con el hecho de que la Biblia no está de respaldar el tema sobre la investigación científica y de campo, pues de esta manera el estudiante hará una mejor conclusión en sus temas bíblicos, teológicos, religiosos a los que desea abordar. Por ejemplo, esto es importante porque si usted agarra un libro que hable de usos y costumbres judías, usted va a entender mejor la palabra. Si usted agarra un libro que hable de hebraísmos, que son culturas de los hebreos, usted va a entender mejor la palabra. Por ejemplo, la mesa de los judíos era una mesa que medía aproximadamente de alto unos 60 centímetros de alto, del suelo hacia arriba 60 centímetros, y que no usaban sillas, y que se sentaban por lo general sobre un cojín o sobre el manto o sobre algo que ellos ponían, ¿verdad? Entonces, eso a mí me da un entendimiento más claro de que de lo que es en sí una mesa judía o hebrea o bíblica cuando en la Biblia la narra. Por ejemplo, el pesebre. Pensamos rápidamente que pesebre es la cunita donde pusieron a Jesús después de nacer. Y no, cuando llegamos a conclusiones bíblicas nos damos cuenta que los sabios del Oriente llegaron a Jesús, ¿cuándo? Llegaron a Jesús cuando Jesús posiblemente ya tenía 1 año y fracción. Y el pesebre es una antesala, es como un garage en donde ellos aguardaban sus animalitos que utilizaban en el campo para transportarse, o los animalitos de ordeñe, previo a pasar a la sala principal, ya a la sala de estar o a las habitaciones. Y Jesús, María y José, ellos estaban en el pesebre de una casa, ¿verdad? Entonces usted entiende que el pesebre es en sí el lugar donde ellos tenían a todos los animalitos. Entonces todo eso nosotros lo vamos entendiendo cuando de manera objetiva vemos los usos y costumbres. Bien, hasta aquí en la introducción yo estoy tratando de que ustedes consideren esos aspectos de la necesidad que hay de investigar dentro de la palabra del Señor. Veamos la programación del contenido. Vamos a ver algunos aspectos interesantes, como por ejemplo, ¿qué es investigar? ¿Verdad? Vemos en la programación del contenido qué es investigar. Y vemos que investigar es hacer las diligencias necesarias ¿para qué? Para descubrir algo, ¿verdad? Eso es investigar.
vemos por ahí el dibujito de Benjamin Franklin. A ver, ¿quién se recuerda de Benjamin Franklin? El británico colonizador que en cierto tiempo sintió curiosidad de investigar los rayos. Solo sabían que pegaba un golpe cuando hacía tormenta, solo sabían que emanaba una luz y bueno, a él entraron dudas y hizo las diligencias necesarias para descubrir eh, de qué se trataba el rayo y llegó a conclusiones pues bien tremendas, ¿verdad? Hizo una cometa, me imagino que la ha de haber hecho de un material sintético, muy fuerte, muy resistente, la elevó lo más alto que pudo, en la cometa amarró una llave y un cable eléctrico y la sorpresa que se llevó, pues por misericordia de Dios no se murió, pero la sorpresa que se llevó era que ese rayo era corriente de alto voltaje y era algo que para ellos era muy necesario investigar y que surgía el choque de una carga, de una nube con carga negativa y otra carga positiva, y al chocar emanaban el relámpago o el centellazo. Empezaron a investigar de qué manera podían ellos tratar de utilizar esa corriente, pero se dieron cuenta, al menos a la época, que era algo muy difícil, pero descubrieron muchas cosas a través de qué, de la investigación, que les llevó a hacer las diligencias necesarias para descubrir algo. Nosotros queremos descubrir algo en la palabra del Señor, tenemos que consultar libros, diccionarios, comentarios bíblicos, ¿verdad? Tenemos que preguntarle a maestros, a gente que sabe del tema. ¿Por qué razón? Por la simple y segunda razón, la simple y sencilla razón de que es necesario hacer las diligencias necesarias para descubrir algo. Juan 11:35. A ver, ¿quién me dice qué dice Juan 11:35? ¿Se recuerdan lo que dice Juan 11:35? Uno de los versos más cortos de la Biblia. A ver, ¿quién abre el micrófono y me lo dice? San Juan, Evangelio según San Juan 11:35. ¿Qué dice? Jesús lloró. Gracias, mija, gracias. Así es. Jesús lloró. Ahora, ¿se ha hecho usted la pregunta por qué lloró Jesús? Si él sabía que Lázaro iba a resucitar, él sabía que tenía el poder para resucitarlo, ¿verdad? Él sabía que tenía la autoridad para resucitarlo. No iba a ser problema entonces la tristeza, el dolor. ¿Será que lloró por ver a Marta y a María en gran lamento y en gran agonía? ¿Verdad? Al investigar y hacer las diligencias necesarias, llegamos a una conclusión. Jesús lloró al ver la incredulidad. A él le reclamaron: si hubieses venido antes, esto no hubiera sucedido. Y Jesús dijo: santo Dios, me he sentado con estos a comer pescado, a comer tortillas de harina, de trigo. He desayunado, almorzado y cenado con ellos. Y todavía no saben quién soy, no entienden quién soy. Él llora al ver la incredulidad, la falta de conocimiento, la falta de certidumbre o de certeza de quién era él. Entonces, eso es importante. Al investigar, hagamos las diligencias necesarias para descubrir algo. Una cosita nueva que le echemos al costal, decimos aquí, o al matate o a la bolsa del conocimiento todos los días, es de gran importancia. Vamos a ver el punto 2, la Biblia y la investigación. Y esta se fundamenta o lleva como propósito en darle luz a puntos que no se ven a simple vista, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia de una manera aligerada, hermanos, hay cosas que no las vemos, ¿verdad? Hay cosas que nosotros las dejamos pasar, ¿verdad? Hay cosas que nosotros las omitimos. Por eso yo siempre sugiero leer la Biblia es darte un momento con Dios, ¿verdad? Y esto yo quiero que usted
lo guarde, lo conserve. Yo respeto, ¿verdad? Que algunos compañeros a veces en el trabajo se pongan a leer la Biblia y viendo la máquina troqueladora o la máquina litográfica trabajando y ellos leyendo la Biblia. Y de repente por estar leyendo la Biblia, la máquina se les traba y les hace ahí un tirazón, ¿verdad? O está la hermana cocinando y está leyendo la Biblia y de repente por estar leyendo la Biblia se le quema la comida. Yo pienso que es necesario tomarse un tiempo muy aparte para leer la Biblia, porque esta lleva como propósito darle luz a puntos que no se ven a simple vista. Si nosotros estamos leyendo la Biblia atendiendo otra cosa, no vamos a ponerle atención a puntos que no se ven a simple vista. Surge una pregunta: ¿perdonó el Señor a Adán y a Eva? Y sí, la respuesta es sí. A pesar que el pecado les trajo consecuencias. A ver, ¿quién me puede decir cuál fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva? ¿Qué le sucedió? Alguien ahí que abra su micrófono y me diga cuál fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Fueron expulsados. Exacto. Después de estar en un lugar con temperatura ambiente agradable, donde no había ni calor ni frío, donde la comida estaba a la orden del día, donde el agua fresca, pura y potable estaba a su favor, tuvieron que salir expulsados a los calores o a los fríos de invierno, en donde tuvieron que buscar ya lugar para cobijarse, techo para protegerse de las inclemencias del tiempo, a protegerse de animales que los podían golpear, que los podían herir, porque acuérdense que el pecado causó que los animales se hicieran salvajes y cuanta cosa. El Señor puso una espada para que ya no pudieran entrar al huerto del Edén. ¿Se recuerda usted de eso? Ahora, el Señor los perdonó. Las consecuencias se dieron. Los expulsaron. Eso es correcto. ¿El Señor los perdonó? Sí, los perdonó. ¿Qué método utilizó Dios para perdonarlos? ¿Quién se recuerda? ¿Qué método utilizaría Dios para perdonarlos? Si usted analiza y lee la palabra, ahí vemos detenidamente, por ahí el Señor sacrificó unos cabritos y la sangre inocente de los animalitos derramada expió, perdonó el pecado de desobediencia que ellos cometieron. Y con las pieles de los cabritos, ¿qué hizo? Les hizo taparrabos para que ellos se cubrieran. ¿Qué fue lo primero que ocurrió cuando ellos pecaron? Es que vi que estaba desnudo y tuve miedo, tuve vergüenza. ¿Y quién te mostró que estaba desnudo? Comiste del árbol que te dije que no comieras, ¿verdad? Comiste del fruto, ¿verdad? Entonces el Señor tuvo que matar los cabritos, la sangre inocente derramada de animales, perdonó su falta, perdonó su pecado. Si nosotros leemos la Biblia así, ni siquiera notamos ese detallito. ¿Verdad? Adán y Eva fueron perdonados, su pecado fue expiado. ¿Qué sostuvo ese perdón? Una dispensación. ¿Cómo se llamaba esa dispensación? La dispensación de la inocencia. Recuerde que ellos cayeron como piedra en poza, decimos aquí en Guatemala, cayeron en la falta. ¿Por qué? Porque fueron inocentes. En ellos no había malicia, ¿verdad? En ellos no había albur, no había doble sentido, ¿verdad? Ellos eso no lo manejaban. Por esa razón es que ellos fallaron, eran inocentes, ¿verdad? La Biblia y la investigación lleva como propósito darle luz a puntos que no se ven a simple vista. Por eso la Biblia hay que leerla, analizarla, meditarla, memorizarla, porque siempre nos va a dar una luz de entendimiento y de comprensión. Vamos a ir al punto 3, el método legal y método científico. Cuando hablamos del punto 3, el método legal y el método científico, fíjate pues, el primero es el proceso que usan los abogados para determinar qué leyes se aplican a los hechos de su caso, ¿verdad? Ellos tienen un caso de homicidio, tienen un caso de violación, tienen un caso de
de agresión, dependiendo el caso, ¿verdad? Una pareja peleando a quién le va a quedar la custodia de los niños, cuántos le va a pasar a los niños, son cosas reales que vivimos, ¿verdad? Eh, los abogados especialistas en leyes, aquí ellos tienen dos títulos, abogado y notario público, ¿verdad? El notariado público pues tiene una rama, la abogacía tiene otra rama, pero ellos lo que hacen es irse a los libros de leyes, a los códigos penales. Muchos abogados casi se lo saben de memoria, pero bueno, es un poco difícil que usted me diga, yo me voy a aprender la Biblia de memoria, ¿verdad? Eso está como que se va a aprender mucho de la Biblia, yo sí se lo garantizo si se mete todos los días, pero como que aprendérsela de memoria toda es muy complicado. Pero los abogados que hacen en el método legal, se meten a un proceso que usan los abogados para determinar qué leyes se aplican a los hechos de su caso y aplicar esas leyes en base al argumento para defender o para condenar a alguien, ¿verdad? En el segundo, es una metodología para obtener nuevos conocimientos. Eso es en sí el método científico, ¿verdad? Una metodología para obtener nuevos conocimientos. Déjeme decirle que ambos casos se pueden aplicar cuando se trata de ser investigadores de la palabra del Señor. Ambos casos, dependiendo la situación, dependiendo la circunstancia, dependiendo el tipo de análisis que nosotros veamos en lo que está sucediendo en la palabra del Señor. En algunas veces es solamente una metodología para obtener conocimiento, ¿verdad? Los 10 mandamientos, los analizamos, ¿verdad? Los consideramos, pero también si los 10 mandamientos los miramos desde un punto de vista jurídico, son leyes que se aplican a hechos de casos reales, ¿verdad? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, ¿verdad? Son casos donde se aplica a hechos reales. Y luego vamos a ver el punto 4, algunas fuentes de verdad, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos que considerar qué es la verdad. La verdad es una constante que no tiene variación. Es lo que es, ¿verdad? La verdad es una constante. La verdad es, en lo que ahorita tenemos en pantalla, asume que la verdad es lo obvio, ¿verdad? Y lo aplicamos a algo. La fórmula del agua es H2O. Eso es una verdad, no lo podemos cambiar, ¿verdad? No la podemos variar. Ya si es agua azufrada, pues es H2OZ, la fórmula química del agua, ¿verdad? Dependiendo cuántos elementos de azufre tenga, si se le eleva la potencia, pero o si es hidrolizada, ya se le suma un poco más de hidrógeno, ¿verdad? Otra verdad, la sacarosa es el elemento principal del azúcar, ¿sí o no? El azúcar tiene un elemento que la hace dulce y ese elemento se llama sacarosa, ¿verdad? Y otro le dicen sacarina, bueno, pero en sí es el elemento fundamental del azúcar, ¿verdad? Otra verdad, Dios es la verdad absoluta porque Él es la plenitud, Él lo cubre todo, está en todo, le da un balance a todo, un microcosmos, como puede ser una célula, o a un macrocosmos, ¿verdad? El Padre le da un balance perfecto a todo, ¿verdad? Algunas fuentes, hermano, de verdad. La verdad, hermano, siempre alcanza la mentira, son dichos populares. La verdad, hermano amado, es insostenible, es lo que es, tiene peso. La verdad, amados hermanos, no se puede cambiar, no se puede variar, ¿verdad? Entonces, esta parte es fundamental que nosotros lo consideremos porque en la palabra del Señor nosotros vamos a encontrar muchas verdades. No las podemos obviar. No tiene ninguna relación la luz con las tinieblas. No tienen armonía.
¿verdad? ¿Qué es eso? Una verdad. Dios es una verdad absoluta y universal. ¿Podemos variar eso? No. Cuando discipulamos a alguien, una duda que surge siempre es, ¿y a Dios quién lo hizo? Es una duda que surge. Mira, a mí me la han preguntado enésima cantidad de veces. ¿Y a Dios quién lo hizo? Y la respuesta de esa verdad la encontramos en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio qué? ¿De Dios? No. En el principio en que se hizo de lo invisible lo visible, de lo inmaterial lo material, de lo que no se podía ver, lo que ahora se ve. Dios ya era. En tiempos pasados, eternos, Dios ya era. En tiempos presentes, Dios es. Y en tiempos futuros, eternos, Dios seguirá siendo. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es Dios? ¿A Dios quién lo hizo? A él no lo hizo nadie. Porque la misma palabra Dios encierra su naturaleza, autosuficiencia, autoexistencia. ¿Verdad? Entonces Dios es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque Él lo encierra absolutamente todo. Y cuando decimos que Dios encierra absolutamente todo, es porque Él es la plenitud. Quiero que pienses en la sonrisa de tu hijo, de tu hija, en el abrazo de tu esposa, de tu esposo. Eh, quiero que pienses en un hermoso jardín. Qué lindo se ve un hermoso jardín. Y cuando yo estuve en Argentina, tuve la oportunidad de visitar un parque botánico que tiene unos jardines impresionantes, hermanos. Quiero que pienses el caminar en un bosque, la paz, la sensación de paz que produce, ¿verdad? Y Dios está en todo, Dios está en todo. Quiero que mires tu ojo derecho, tu ojo izquierdo, lo lindo que es tu ojo derecho, tu ojo izquierdo, la perfección que tiene. Dios está ahí en ese ojo, ¿verdad? Porque Él es la plenitud, Él está en todo, lo pequeño, lo microcosmos como lo macrocosmos. Son fuentes de verdad. Nosotros fuimos creados, nosotros somos seres espirituales dentro de un cuerpo físico ergonómicamente diseñado para andar sobre este planeta llamado Tierra, ¿verdad? Pero nosotros somos, ¿qué? Seres espirituales, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta, la esencia de nosotros es espiritual, eso es una verdad. Dice el necio, no hay Dios. Dice el ateo, no existe Dios. Cuando la palabra en Salmos 2 dice que Dios se reirá de ellos. Porque sencillamente nos damos cuenta que es una negligencia, ¿verdad? Vamos a pedir por ahí que tengan cuidado con su micrófono y tengamos abierta la cámara. Bueno, vamos a ir ahora al quinto punto, método científico para la investigación. Aquí vemos que el desarrollo de ciertas etapas a seguir para el ordenamiento de la idea, de las ideas, el método no es único ni rígido. Enfoquémonos en eso. Los métodos pueden ser, oiga bien, analizar, indagar, consultar, investigar en diferentes medios, en diferentes formas, de diferentes maneras. ¿Verdad? Yo les decía en una clase que tuvimos anteriormente que hoy día, gracias a Dios, tenemos tremendas herramientas que nos ayudan mucho, como lo son los comentarios bíblicos. Por ejemplo, yo les recomiendo el MacDonald, les recomiendo el Matthew Henry, les recomiendo el comentario El Callado del Pastor, ¿verdad? Si queremos entender de manera individual uno o dos versos o todo un capítulo, nosotros nos podemos dar cuenta, según los comentarios bíblicos que le estoy mencionando, cómo el comentario narra y comenta por gente, eruditos bíblicos, expertos en hebreo, griego y arameo, y cómo nos amplía, ¿verdad? Tenemos diccionarios, tenemos tesis de hombres y mujeres de Dios que nos dejaron, por ejemplo, la tesis de la sotería o la salvación, la tesis de la neumatología o el espíritu, ¿verdad? La tesis de Dios, la tesis del Espíritu Santo, la tesis de Jesucristo. ¿Verdad? Nos podemos meter a mucho para poder conocer, saber, entender e investigar. Y a través de la investigación nos damos cuenta que aunque Dios es un Dios
que se representa en tres personas. La palabra trilogía o la palabra tripartito o la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿verdad? Son los aspectos interesantes que notamos en la palabra del Señor. Pero ¿cómo lo hacemos? A través del desarrollo de ciertas etapas. Indagar, inquirir, investigar, leer, analizar, consultar. De una manera ordenada, colocar nuestras ideas, y el método es único, no es único ni tampoco rígido. ¿Por qué? Porque lo que no funciona para uno puede funcionar para otro y bueno, lo podemos aplicar de diferentes maneras. Métodos fáciles y prácticos como lo es la observación, como lo es el análisis, como lo es la comprensión, el fijarnos en detalles, ¿verdad? Pero como decía al principio de esta clase, un reloj de arena, todo requiere tiempo. Y esto es algo muy importante. Recuerden que el tiempo es un recurso muy, pero muy importante para poder investigar y poder llegar a conclusiones bien, pero bien interesantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tomemos en cuenta que los años cronos no son los años kairos, ¿verdad? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como una de las vigilias de la noche. O sea, ahí nos podemos dar cuenta nosotros, ¿verdad? De que al estudiar de una manera ordenada y metodológica, con intuición de análisis, encontramos aspectos interesantes de la palabra del Señor. Encontramos que, por ejemplo, Cristo viene pronto, y que estemos apercibidos. 1 Tesalonicenses 4:16 dice que Dios mismo con voz de mato, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la Biblia nos da, hermano, en Mateo 24 bases para que eso acontezca. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá guerras, rumores de guerras, habrá hambres, pestes, el amor de muchos se enfriará, la ciencia se aumentará, ¿verdad? Y la palabra nos da referencias. Pero al mismo tiempo en San Mateo 12:38 dice, perdón, en San Lucas 12:38 dice, ¿y qué tal si al Hijo del Hombre le place tardarse una vigilia más de la noche? ¿Que equivale a cuánto? 1000 años de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender, ¿verdad? Que hay aspectos de la palabra que nosotros debemos de consensuar y evaluar, y por lo cual es necesario, hermano, aplicarle el método científico de investigación en donde desarrollamos ciertas etapas a seguir, pero recuerde, son etapas que no son únicas ni rígidas. Si no me funciona esta, me puede funcionar esta o esta otra, ¿verdad? Si ustedes me preguntan a mí de manera personal cómo yo evalúo ciertos textos de la palabra, yo le dije ya una base bien fundamental. Meterse a leer la palabra todos los días es importante, porque la misma palabra interpreta la misma palabra. Y segundo, el poder ir buscando adjetivos calificativos, verbos dentro de la palabra o el texto, analizarlos con diccionario bíblico, y también los hebraísmos, las costumbres, las culturas judías. A mí me permiten interpretar mucho la palabra del Señor. Vamos a ir al punto 6. El punto 6, vemos pasos del pensamiento reflexivo aplicado a la solución de problemas. ¿Qué es un pensamiento reflexivo, amados hermanos? Es un pensamiento, oiga bien, que no deja nada por sentado. Siempre trata de analizar, indagar, profundizar. O sea, llega a conclusiones que tienen muy buen fundamento en la palabra, pero siempre queda abierto a algo nuevo, ¿verdad? Aquí vamos a considerar dos fases. Por una parte, con un inciso A, un estado de duda, de vacilación y de perplejidad. Si en la Biblia, el texto que estás leyendo, yo quiero que pienses en un texto que te causó duda, vacilación,
o perplejidad. Ese texto se merece un pensamiento reflexivo aplicado a la solución de lo que te está tratando de decir el Señor ahí. Te generó inquietud. ¿Por qué será que aquella mujer con flujo de sangre no llegó a la par de Cristo y le dijo, Señor, sáname? Tengo un flujo de sangre de años que me está matando y que ya no lo aguanto. Ella solo pensó, si yo tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré sana de este azote. A mí en lo personal, hermanos, a mí en lo personal me causó perplejidad. ¿Por qué no se le puso enfrente y le dijo, sáname? Jesús la hubiera sanado. No me queda la menor duda. Pero ¿por qué en este caso ella se fue con el pensamiento de, si yo tan solo tocar el borde, el ruedo del manto de Jesús, yo voy a ser sana? Ahí, hermanos amados, ya tenemos una gama de análisis y de conjeturas del por qué, esta mujer actuó de esta manera, ¿verdad? Y vamos a considerar algo que es bien vital y bien clave. No voy a profundizar mucho en eso, solo quiero decirles esto. Los hebreos, los judíos, tenían este refrán, oiga, gracias Dios, gracias Yahweh, gracias Padre, porque no me hiciste perro ni mujer. No se ofenda a nadie, ¿ok? Los hebreos tenían ese dicho. ¿Qué me dice a mí ese texto? De que había un complejo en las mujeres al pretender acercarse a nada más y a nada menos que un Mesías o a alguien que consideraban un profeta que hacía milagros. Segundo aspecto que quiero que consideremos aquí, una mujer con flujo de sangre era considerada, según la ley judía, inmunda. Dios guarde, darle la mano a una mujer con flujo de sangre era como dársela a un leproso. Y la persona que daba la mano tenía que seguir una serie de ritos de purificación. ¿Verdad? Ahí ya yo les dejo ya una noción de por qué ella tenía tanto complejo para llegar ante Cristo y decirle, Señor, sáname. ¿Verdad? Claro, al final nos damos cuenta que es una sorpresa maravillosa. Por eso dice un texto que te ponga en estado de duda, de vacilación, de perplejidad, de dificultad mental en la que se origina el pensamiento. Y luego, un acto, el inciso B, un acto de búsqueda, perdón, de caza, de investigación para encontrar algún material que esclarezca la duda, que disipe la perplejidad. Siempre usted tiene que pensar en esto. En un texto bíblico que le cause duda, vacilación o perplejidad o dificultad mental, siempre va a haber una razón o siempre va a haber un porqué. Y es a través del estudio que nosotros lo encontramos, ¿verdad? Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días se te devolverá. Nadie de nosotros agarra pan y lo tira en un río o un lago, ¿verdad? A no ser que le demos de comer a unos pececitos por ahí. Pero obviamente eso no lo hacemos, ¿verdad? Pero eso tiene un porqué, tiene una razón del por qué el Señor lo está diciendo. Aquí hay una aplicación muy interesante. Siempre cuando encontremos un verso que nos cause duda, vacilación o perplejidad o dificultad, tratemos de volver a leer el contexto que trae y el contexto que lleva. ¿Para qué? Para que se amplíe la idea central. Echa tu pan sobre las aguas y después de cierto tiempo se te devolverá. De manera literal eso no va a suceder. Pero, ¿qué tal si lo aplicamos a favores que hagamos? A sembrar bondad, ¿ah? A un acto de misericordia.
ahí ya la cosa empieza a cambiar, ¿verdad? Al tiempo que estás invirtiendo ahorita, estás echando tu pan sobre las aguas, pero en su tiempo vas a tener una recompensa o te va a ser devuelto y por lo general multiplicado. Entonces, esto es algo que yo quiero que mantengas. En la Biblia siempre tenemos que tener un pensamiento de reflexión, reflexivo, no cerrado, sino abierto, un pensamiento abierto. Recuerda que hoy día, hermano, gracias a Dios por el Evangelio que se ha expandido de muchas maneras, pero recuerda que al Evangelio le han enchuflado y conectado y amarrado y cuanto tú quieras ponerle, un montón de rollos y tanta cosa, ¿verdad? Que porque usan manto unos sí, y otros no, que porque usan manga larga y cuello hasta aquí, las faldas casi las arrastran, que porque en algunas congregaciones esto, que porque el otro. Todo eso, hermano, es confrontado con la palabra del Señor cuando nos damos cuenta que sencillamente el Señor al hablar de ropa de mujer o ropa de hombre, estoy hablando de pensamiento reflexivo, Él se refiere al talle, a la manera de hecha. La túnica de la mujer por lo general era larga, la túnica del hombre era al ras de la rodilla. Le decía el Señor a los israelitas, no usen túnica con talle de hombre, ni usen las mujeres, ni los hombres usen túnica con talle de mujer. A eso es a lo que nos estamos refiriendo en la palabra del Señor. Y el tema del manto en la cabeza, pastor, eso usted solo lo va a encontrar en Corintios, libro de Corintios. ¿Qué pasó ahí? Ahora se estaban convirtiendo, había un avivamiento y se estaban convirtiendo las prostitutas. Las rameras se estaban convirtiendo por montones. La iglesia de Corinto se estaba llenando de prostitutas. Ellas por lo generalmente andaban rapadas, cabeza rapada, porque como ellas usaban peluquines y pelucas para atraer a los clientes, ellas eran sexoservidoras y de esa manera traían a los clientes. Entonces venían y estaban convirtiéndose un montón de pelonas, pues decimos aquí en nuestro país. Y Pablo dijo, mientras que les crece el pelo, porque el manto de la mujer es su cabello, que usen un manto. Ya, con el pelo largo, asunto resuelto. Todo tiene, amados hermanos, una razón de ser, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es? Pensamiento reflectivo. Vamos al punto 7, los marcos del proyecto de investigación, ¿verdad? El marco teórico abarca la revisión de conceptos y teorías que apoyan una investigación, ¿verdad? Yo quiero que aquí usted considere, amados hermanos, eh, conceptos, eh, teorías, ¿verdad? Que apoyan una investigación. Eso es el marco teórico. Yo quiero que usted considere el hecho de que para usted fundamentarse en un marco teórico, tiene que evaluar el hilo que la palabra lleva, el contexto que la palabra trae, el contexto que la palabra conlleva. Usted tiene que evaluar la historia, tiene que evaluar culturas, tiene que evaluar costumbres, usted tiene que evaluar, amado hermano, lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? Se recuerda allá en la palabra del Señor, dice la escritura, que Jerusalén fue sitiada y rodeada por los asirios y la comida se empezó a escasear. Y una medida, creo que habla de un efa, de estiércol de paloma, costaba lo que era 10 salarios de un día, 10 denarios. Y la gente cuando dice estiércol de paloma, santo Dios, dice la gente así, se estaban comiendo las heces de la paloma. Y no, de las palomitas que vuelan, no. La Biblia, ahí nosotros, hermanos, tenemos que irnos al entendimiento. Eso, el estiércol de paloma era como el quilete, como el bledo, un bledo silvestre, un quilete silvestre que se daba a las orillas de los cercos, ahí al pie de las paredes, ¿verdad? O sea, ¿cómo encontramos eso, hermano amado? A través del entendimiento del estudio de un marco teórico de los usos y costumbres, tradiciones del lugar. Y luego está el marco conceptual, el cual se circunscribe
la investigación a realizar, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Circunscribir. O sea, en el análisis que yo realicé en base a Hebreos 9:27, que dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio, en el marco conceptual, yo entiendo entonces que el hombre nace, crece, se reproduce, muere físicamente, el cuerpo vuelve al polvo porque el polvo fue tomado, y al polvo volverá, y pone el texto bíblico. La vida vuelve a Dios porque la vida Dios la da y Dios la quita, pero el alma se va a dar cuentas. Eso es meter en marco de conceptual sin hacer algo escrito, circunscribir el análisis suyo. Y es importante, ¿verdad? Yo no sé cuántos gozan de tener una laptop, una tablet, ¿verdad? Y eso es muy bueno, una mini laptop. Eso es bueno. O un blog de notas en su teléfono. Ustedes pueden tener un blog de notas, ¿verdad? De hecho, yo les recomiendo el semillero homilético. ¿Cómo es el semillero homilético? El semillero homilético es una libreta, ya sea en su dispositivo o una libreta real a mano, un lapicero, en donde de repente le vienen entendimiento, conocimiento de cosas que usted tiene que anotarlas para luego estudiarlas y analizarlas o circunscribirlas, ¿verdad? Pero ¿qué es el marco conceptual? Circunscribir de manera analítica lo que usted tiene duda o lo que ya investigó de lo que usted tenía duda. Vámonos a ir, hermanos amados, al punto 8, ya solo nos faltan dos más. Instrumentos de investigación, observación, entrevistas, ¿verdad? Observaciones, documentos de archivo y fuentes gubernamentales, fuentes históricas, trabajo de campo, ¿verdad? Son instrumentos de investigación, ¿verdad? Recuerde, amados hermanos, que por lo general uno estudia la palabra de manera individual, pero por ejemplo, claro que usted la puede estudiar en grupo y eso es muy bueno y muy beneficioso porque mira diferentes puntos de vista, análisis que de repente a uno no se le hubieran ocurrido. Y las fuentes y los archivos, como ya se lo expliqué, las tesis aguardan muchas cosas que son vitales y que son importantes, ¿verdad? Entonces los instrumentos de investigación, como dijimos anteriormente, hermano, son flexibles, son variados, no precisamente tienen una regla o una línea. Recuérdese, amado hermano, que la revelación de la palabra del Señor a uno nos puede decir una cosa, a otros otra, pero siempre nos va a llevar a una verdad poderosa. Arrepentimiento, conversión, regeneración, santificación. A tener siempre una ¿qué? Una mejor relación personal con Dios. Y por último, antepenúltimo, el 9. ¿Cómo usar las fuentes bibliográficas? Dice, estas deben anotarse en una lista alfabética por apellido del autor y deben ofrecer la información precisa y completa para identificar y localizar cada una de las fuentes citadas en el texto. Por ejemplo, si yo descubrí que el libro de Job es profecía de doble referencia, o sea, tenía verdades que se iban a cumplir en el libro de Daniel, quise decir. Tiene profecía de doble referencia. En verdades que se iban a cumplir en ese tiempo de Daniel, pero también se van a cumplir en este tiempo moderno que estamos viviendo. Ah, sí. ¿Y dónde descubrió eso, hermano Leo o hermano Jacob y Alexia? ¿Dónde lo descubrieron? Ah, eso lo descubrí en el libro tal del autor tal, en el capítulo tal, la página tal. ¿Verdad? ¿Sí me estoy explicando en esa línea? Esas son fuentes bibliográficas, ¿verdad? O no, fíjese que eso me di cuenta, lo googleé y ahí en Google me salió, fíjese, o en Yahoo, ¿verdad? Ahí me salió. Ese es válido, es válido. Si tiene un sentido para usted,
Recuerden, Pablo le decía a Timoteo, goza la sana doctrina. Goza la sana doctrina. ¿Por qué era importante para Pablo que Timoteo supiera la sana doctrina? Porque la sana doctrina iba a ser la escuadra, iba a ser el metro, patrón, iba a ser la plomada, el hilo. La sana doctrina iba a ser el nivel que él necesitaba para darse cuenta que tenía que vivir una vida acorde a la voluntad de Dios. Le estoy hablando de herramientas básicas de un constructor albañil, ¿verdad? La plomada, el metro, el nivel, el escuadrilón, ¿verdad? El hilo, para que le salga el vértice y le salga una pared excelente. Esas son las herramientas. Así es la sana doctrina para nosotros, para no desviarnos. Ya se lo dije: arrepentimiento, conversión, regeneración, santificación, adopción, bautismo en aguas, bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Dones, el hablar en nuevas lenguas, por ejemplo. Y así, consecutivamente, sana doctrina, sana doctrina. La sana doctrina es una herramienta muy importante para que yo pueda, amados hermanos, medir lo que estoy descubriendo en investigación de la palabra del Señor. Ningún libro reemplaza la Biblia, por favor, eso tómamelo en cuenta. Y luego, acuérdense que hay diversidad de versiones de Biblias. Ay, pastor, pero tal versión, dicen. Ese dicen, amados hermanos, no se deje llevar de dimes y diretes, por favor, pero no se deje llevar de dimes y diretes, porque los dimes y diretes son peligrosos. Yo, para poder criticar una versión de la Biblia, tendría que ser, hermanos amados, un máster en hebreo, un máster en griego, un máster en arameo, tendría que ser, amados hermanos, un máster en divinidades, para yo ponerme a criticar una versión Dios habla hoy, una nueva traducción viviente, una nueva versión internacional. Olvídese. Gracias a Dios que existen esas versiones, hermanos, y démosle la gloria a Dios también por los libros que existen. Así se utilizan las fuentes bibliográficas. Y por último, amados hermanos, reglas, normas APA. Son estándares creados por la American Psychological Association, la Asociación Americana de la Psicología, con el fin de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional. Y las mismas organizan y presentan la información más usada en el área de las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, vemos que hay unas normas de la Sociedad Americana de la Psicología que nos permiten una buena base para la investigación. Entonces, por ahí le dejo de tarea, métase por ahí usted a indagar cuáles son las normas APA, y entonces ahí se va a dar cuenta usted de que existe esa buena base para meterse a propósitos de investigación. Bueno, quiero que consideremos lo siguiente. Dentro de estos aspectos a considerar, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos prácticos. Un médico, después de elaborar un cultivo, coloca en el portaobjetos debajo del microscopio y gradúa lentes cuidadosamente para darse cuenta qué tipo de microorganismo está estudiando, ¿verdad? Por otro lado, un hombre corta una rama de forma de horquilla, una forma más o menos así, en la punta, y la lleva a un lado, a otro, sosteniéndola sobre el suelo, mientras una cuadrilla de hábiles excavadores permanece cerca, esperando acabar donde la rama dice que se encuentra el agua, ¿verdad? Son análisis, son maneras, son métodos. Luego, una mujer de piadosa actitud, inquieta por la suerte de su hija, que no ha cumplido aún los 20 años, pero pide a Dios consejo por ciertas conductas que tiene, ¿verdad? Luego, un médico ojea las páginas de un libro de parasitología tratando de identificar la extraña erupción en la piel de un enfermo, ¿verdad? Son análisis investigativos. Luego, un senador examina el último escrutinio
de la opinión pública mientras se pregunta cómo va a votar sobre el proyecto de la ley de arrendamiento. Necesita saber la historia sobre el tema y cada uno de estas personas, hermano, ¿qué está tratando de hacer? Está tratando de encontrar una guía. Los problemas son diferentes, varían, las fuentes donde van a buscar la verdad son distintas, ¿verdad? Lo que yo me imagino, pienso, dudo, analizo al leer la Biblia, no es lo mismo posiblemente de lo que usted piense, dude, analice o imagine, pero lo que sí es verdad y lo que yo quiero que consideremos es el hecho de que independiente de cuáles sean las dudas que tenemos que inquirir o que tenemos que tratar de indagar, sí todo tiene una respuesta y una razón de ser. Vamos a ir a la diapositiva. ¿Has considerado las siguientes preguntas? Eh, eso es bien importante. ¿Has considerado las siguientes preguntas? Y por ahí hay una serie de preguntas. ¿Dónde hallará el hombre la verdad? Es interesante. La otra es, ¿cómo puede saber el hombre si la ha encontrado? ¿Verdad? Son miles de años que lleva de vida el hombre sobre la tierra y ha ido a buscar la verdad a muchas fuentes, ¿verdad? La otra pregunta es, ¿cuáles son algunas de ellas? El hombre siempre ha investigado la curiosidad y la capacidad de razonar. Han sido la base del progreso humano. Hasta hoy día, la base del progreso humano ha permitido, hermanos amados, que el hombre pues llegue a tocar la luna, ¿verdad? Vamos a ver la Biblia y la investigación. Y aquí yo quiero que nos enfoquemos en una tarea individual que vamos a hacer y que ponga por ahí número uno en sus apuntes y copie Deuteronomio 19, 15 al 19. Ese lo va a leer. Yo les voy a dar unos minutos. Tenemos unos minutos para analizar. Deuteronomio 19, 15 al 19. Y a la Deuteronomio, parte la siguiente pregunta. ¿Cómo escudriñaban los jueces de la Biblia? Vamos a agarrar nuestro cuaderno de notas, es una tarea. Vamos a agarrar nuestro lapicero y pongan número uno, Deuteronomio 19, 15 al 19. Lo van a leer y luego van a hacer la pregunta, ¿cómo escudriñaban las cosas los jueces de la Biblia? Parece que había una temporada de la época de los jueces. Jared, si pudieras poner donde dice tarea, ya es la última diapositiva, creo. Y esa es la número uno. Luego vamos a la número dos. Deje por ahí unas líneas, por supuesto, ¿verdad? Deje unas 3, 4 líneas para que ponga su análisis. Número dos, Esther 2:23. Libro de Esther 2:23. Y pongan cómo se investigaba el intento de asesinato. ¿Cómo se investigaba el intento de asesinato? Esther 2:23. ¿Cómo se investigaba el intento de asesinato? Estamos metiéndonos netamente a la Biblia, ¿verdad? Número 3. Recuerde siempre dejar unas líneas por ahí. Job 8:8. ¿Cómo aprendemos a de generaciones pasadas? ¿Cómo aprendemos de generaciones pasadas?
Estamos en el número 3, Job 8:8. Y la pregunta es, ¿cómo aprendemos de generaciones pasadas? Recuerde que usted va a leer y luego va a escribir en las líneas que deja por ahí despacio. Vamos a dar una cuarta. Esdras 6, 1 y 2. Esdras capítulo 6, versos 1 al 2. Libro de Esdras, que es un profeta menor, capítulo 6, versos 1 y 2. Y la pregunta es, ¿cómo descubrir generaciones malignas pasadas? ¿Cómo descubrir generaciones malignas pasadas? Esdras 6, 1 y 2. Ahí a la par de la pregunta ponga también propósitos. Propósitos. ¿Verdad? Esa palabra va a tener un sentido cuando usted lea la cita. Luego vamos con el número 5. Bueno, no, creo que por tiempo lo vamos a dejar ahí hasta el 4, ¿verdad? Entonces, les voy a dar un par de minutos, o unos 3 minutos para que se vaya a la primera, lea la cita bíblica, analice la pregunta, después de leer la cita bíblica, y escribe. Apóstol, Escribe. Dígame. Deuteronomio, ¿qué me dijo? Deuteronomio 19, capítulo 19, verso 15 al 19. Ok, gracias. A la orden. Lo único que van a hacer nada más es leer la cita bíblica, analizar la pregunta, y ya analizada la pregunta, hacen su comentario en esas 3 o 4 líneas que dejaron. Tomen en cuenta adjetivos calificativos, tomen en cuenta órdenes que se dieron, tomen en cuenta si hay sujetos, si hay predicado, tomen en cuenta todos esos aspectos. Y de ahí vamos a hacer algunas preguntas interesantes. Ahora sí, si nos me vas a poner completa para ver los rostros de todos. Muchas gracias.
Algo muy bonito de la tarea que estamos analizando ahorita, solo para darle una luz, es que si ustedes han leído la historia, primeramente van a refrescar. Si no habían leído, la conocen. Y lo otro es que les permite también asociarla con otras que pudieron haber leído dentro de la misma palabra antes. Y eso les permite a ustedes tener una mentalidad reflexiva, analítica, para poder poner su punto de vista. Aquí su punto de vista, amados hermanos, es completamente válido lo que les venga en base a lo que están leyendo para dar respuesta a la pregunta. Si a alguien le genera alguna duda en la tarea, me puede preguntar con toda confianza. Solamente estamos Apóstol, tratando de... buenas noches. Buenas noches, sí, dígame. ¿Hacemos todas las preguntas o hacemos una pregunta y vamos indagando con la primera? Digamos, empiecen por la una, leen el texto, ven la pregunta y luego hacen su comentario. Luego se pasan a la 2 o a la 3 y a la 4. 4 unas que les puse nada más. ¿Verdad? Aquí el propósito es fomentar una mente reflexiva, una mente que tiene la capacidad de análisis, de Claro. entendimiento. En todo caso, avance, hermano Jacob, en las que pueda, no tenga pena. Avance en las que pueda. Ok, gracias. Amado apóstol, muy buenas noches, Dios le bendiga. Mi hermano, cuánto gusto, Dios le bendiga. Hermano apóstol, yo había comunicado con el apóstol Edmer que no iba a poder estar en la reunión, pero no sé si usted me podría trasladar la información a través de este medio o quizá tiene algunas hojas elaboradas para poder ponerme al día. Sí, con gusto. Claro que sí, se lo paso después de clase. Va, gracias, amado. Bendiciones. A la orden. Gracias, amado. ¿Alguien que haya analizado la número 1 en Deuteronomio 19, 15 al 19? Que me levante la mano. Con confianza, no tenga pena. Aquí, como le digo, lo importante es ir fomentando el pensamiento reflexivo. Dele con confianza. Si alguien ya terminó la número 1, dígame. ¿Ok? Fer y Francisco. Por favor, abre su micrófono, me lee la pregunta y me lee lo que comentó. Buenas noches, apóstol. Amén. La primera es cómo escudriñaban los jueces de la Biblia. Pues igual leyendo, tomando en cuenta el testimonio de 2 o más personas, no solamente de uno, y en caso pues de ser falsa la acusación, se aplicaría lo que le iban a aplicar al acusado. Y entiendo así también cómo pues dejar todo en manos de Dios y siempre va a relucir la verdad, ¿no? Como dicen, no hacer tampoco justicia por voluntad propia, sino que esperar y confiar. Muy bien, gracias. Muy lindo comentario, me gusta. Tienen la esencia del propósito. Era una manera en la cual tenía que haber testimonio por 2, 3, 5, 10 testigos. Analizaban el testimonio de cada quien y en base a eso daban a la persona culpable o inocente, ¿verdad? Dependiendo del caso. Y recuerde que en ese entonces no había tecnología moderna como hoy, que hay cámaras para grabar tanto imágenes como conversaciones, ¿verdad? Pero había una manera, así era como indagaban, como inquirían, como profundizaban los jueces. ¿Alguien más tiene ya respondida la número 1 que quiera compartir? Por favor, si fueran tan amables. Viendo la pregunta, yo creo que eso se relaciona para poder juzgar cualquier asunto, ¿verdad? Se puede relacionar para poder juzgar cualquier asunto.
Fíjese que el apóstol puede. Pablo menciona allá en Corintios, ¿verdad? De que para que se pueda juzgar o poner en orden todo asunto, dice que tiene que existir de 2 a 3 testigos, porque si no, solo un testigo no es verdad. Sí, si usted analiza, por ejemplo, el tiempo en que Pablo escribe eso y los jueces, más o menos habían transcurrido 5,000 años. Entonces sí podríamos Sí. decir que la cultura se había trasladado de generación en generación y se mantenía Claro. siempre en la misma línea. Hasta hoy día, los testigos oculares son importantes. Por ahí vi que Sí, Jacob y Alexia también me levantaban la mano, no sé si lo tienen listo. Me gustaría oír sí, yo le su solo comentario. le hacía ese comentario porque también nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad? Corrobora lo que Pablo nos estaba hablando también, como también Es lo cierto. encontramos en Deuteronomio, en Números, y hay muchos pasajes de la Biblia que nos enseñan. Es correcto, hermano. Era una cultura bíblica muy buena, muy sabia. Amén. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones. Amén. Cuidado que está caliente, mijo. Cuidado que está caliente, te vas a quemar. Yo quería. No, está muy caliente, te vas a quemar. ¿Ok? ¿Alguien más, hermanos? Así como Jacob y Alexia lo tiene. ¿Ok? Lo tiene hermana Diana, la número 1. Coménteme. Hermana Diana Montenegro. Amén. Volvió a cerrar su micrófono, hermana Diana. Está cerrado todavía. Ahí sí lo tiene abierto. Dice que, amén. Dice que se requerían varios testigos, no solamente se basaba la palabra de una persona para no caer en injusticia. Se analizaba profundamente y que la pena tanto del testigo, si había falso testigo, como la de la persona que actuó de mala manera, se le imputaban al acusado, tanto el hechor como el autor tenían la misma paga. Así inquirían ellos, ¿pero por qué? Porque el propósito era ser justo. Muy buen comentario, hermana Diana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, alguien que tenga preparada la número 2, Esther 2:23, investigar un intento de asesinato. Sí, sí, apóstol. ¿Sí? ¿Le escucho? Fíjese que en el 2, en Esther 2:23, la pregunta es cómo se investigaba el intento de asesinato y me estoy Ajá. dando cuenta que ahí la investigación era completa, Ok. el marco la investigación científica, porque metían la investigación científica completa, la teórica y la conceptual, porque al saber la investigación real que tenían acerca del asesinato, entonces ya legitimitaban la muerte sentencial del asesino. Y no solo eso, sino que lo escribían, como lo estaba explicando usted en el conceptual. Entonces, Correcto. yo veo ahí una investigación muy literal, ¿verdad? Porque se trataba de culpar al culpable, valga la redundancia, para también darle la paga, que era, en este caso la muerte, ¿verdad? Muy bien, hermano Jacob. Excelente análisis, me gusta. Ante todo porque llega usted a la conclusión que ellos eran muy completos cuando se Exacto, trataba de investigar un asesinato, sí, ¿verdad? Hoy en día nosotros miramos esos programas de medicina forense y nos miramos, claro, por la tecnología que usan, pero ellos tenían métodos bien claves para darse cuenta si la persona era culpable y si era inocente, si era para llegar a la pista de quién lo había hecho. Ellos tenían maneras muy inteligentes. Gracias, claro. hermano Chico, por el comentario. ¿Alguien Igualmente, más gracias. que de manera personal quiera comentarnos el número 2? Esther 2:23, ¿cómo investigaban ellos un asesinato? Puede hacerlo con toda confianza. Bien, vamos hermanos a irnos a la 3, Job 8:8. ¿Verdad? ¿Cómo sustentar o obtener información de generaciones pasadas? ¿Cómo aprender cosas de generaciones pasadas? Job
88. Hay alguien que ya lo haya analizado, que me lo quiera compartir. A ver, ¿quién dice yo? Amén. Y yo, Adelante, hermano, te escucho. a lo que pues yo entiendo aquí, que se investiga las generaciones pasadas, pues en cuestión de que yo entiendo que Job, pues él decía que no había hecho pecado alguno, ¿verdad? Y no entiende por qué le estaba pasando esa situación. Entonces los amigos le preguntaban eso, pues que investigaban a sus antepasados para saber si alguna pues maldición generacional estaba cayendo sobre él. Es lo que me da a entender a mí un poco. Es de que, ¿por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponen para investigar a los padres de ella? Eso me da esa idea. Pues, Muy bien. Buen punto, buen punto. Ahí recuerda que estaban cuestionando a Job de una manera acérrima. ¿Será que estás pagando los pecados de tus papás? ¿Estás pagando los pecados de tus abuelos o de tus bisabuelos? ¿Verdad? Era una cuestión. Pero en conclusión podríamos decir que llegaban a conclusiones en base a historias que narraban los padres, los abuelos, los bisabuelos, y que coincidían. Y si se da cuenta, realmente a Job no le encontraban nada, ni en él, ni en sus antepasados. Significa que aún las generaciones de Job fueron generaciones muy rectas, fueron generaciones muy íntegras, ¿verdad? Pero sí, esa era la manera, a través de concluir que de varias familias, de varios linajes, se narraba o se contaba lo mismo, ¿verdad? Eso es bien importante. Y por último, vamos a irnos a Esdras 6, 1 y 2. Quisiera ver si mis hermanos de Tierra Fértil nos podrían hacer el comentario ahí de Esdras 6, 1 y 2, alguien que ya lo tenga. Vemos un bonito grupo, saludamos a nuestros hermanos en esta noche, Dios les bendiga y les dé la guianza y la sabiduría que necesitan para el estudio. Y quisiera que nos comentaran la número 4, Esdras 6, 1 y 2. Alguien ahí que se pare y que comente, de mis hermanos de Tierra Fértil. Mientras mis hermanos de Tierra Fértil se ponen ahí de acuerdo, ¿habrá alguien más que quiera compartir lo previo? Estamos en el punto 4, Esdras 6, 1 y 2. Pues, apóstol, Mucho gusto, te escucho. yo tengo una opinión. Dice ahí que fue hallado en Ecbatana, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro dentro del cual estaba escrito así, memoria. Pues yo digo que nosotros podemos descubrir generaciones malignas pasadas a través de la lectura de la Biblia. Ajá. Ya que también la palabra de Dios nos dice que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nosotros escrito como ejemplo para no cometer los errores pues que desde el Génesis hasta hasta el Nuevo Testamento, pues hay historias de generaciones que hicieron lo malo delante de Dios. Y yo creo que esa para mí sería una forma. Excelente, hermano Leo, muchas gracias por su comentario. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay dos líneas de referencia. Una benigna,
que luchaba por la construcción y una maligna que peleaba contra la construcción. El análisis de ir y leer archivos del pasado les permite a ellos encontrar una línea generacional que iba a ir en pro de construcción, de edificación del templo de Jerusalén, pero también encontraban referencias de gente que se oponía, de gente maligna que no quería, de gente con una mentalidad perversa, contraria al propósito del culto a Dios. Realmente nosotros, hermanos, nos podemos dar cuenta que estamos en una situación similar, constante. Estamos en tinieblas perdón, en luz y en contraposición las tinieblas. Nosotros como hijos de Cristo, como hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, estamos en luz, pero hay una contraposición. ¿Cómo se dieron cuenta? A través de los archivos escritos. Recuerden, los reyes tenían escribanos, gente que escribía todo. Ellos documentaban todo en libros hechos de rollos, de papiro. Y entonces ellos venían y ahí consideraban y analizaban de una manera muy constante y perseverante todo cuanto era posible guardar para que las futuras generaciones se dieran cuenta de lo que había sido aprobado y de lo que había sido desaprobado. Bien, ya con esto que les voy a dar ahorita terminamos. Job 29:16, la número 5, esa se las dejo de tarea ahí para que la analicen ustedes entre hoy y mañana. Job 29:16. Y van a poner la pregunta, ¿cómo informar certeramente? ¿Cómo dar información certeramente? ¿Cómo dar información certeramente? Job 29:16. Deje ahí 3, 4 líneas para que haga su análisis. Y si no ha terminado las otras, ahí las trabaja. Y ¿Cómo la es la otra está pregunta, en apóstol? Disculpe. ¿Cómo cómo es la dar pregunta? información certeramente. Gracias. Información certera. Y luego vamos con la número 6, Hechos 17:11. Número 6, Hechos 17:11. ¿Por qué debemos escudriñar las escrituras? Hechos 17:11 es el número 6. ¿Por qué debemos escudriñar las escrituras? Hechos 17:11, ¿por qué debemos de escudriñar las escrituras? Bien, esas dos últimas, mis amados hermanos, se las dejo de tarea para que ustedes la analicen. Recuerden por ahí, siempre no nos va a dar tiempo esta noche de analizar el examen, pero ahí sígalo considerando. Si alguien ya lo tiene listo, lo puede pasar a Apóstol Edmer. Si tienen algunas dudas, estamos a la orden. Ahí en el grupo siempre pongan sus comentarios. Y primeramente el Señor, estamos con el propósito para la próxima semana. De manera general, dudas, preguntas, comentarios, puntos de vista que tengan, damos espacio un par de minutos para eso. Apóstol, por favor, disculpe, el examen que Diego, usted tiene conocimiento, ¿dónde lo puedo obtener? Porque no lo tenemos nosotros. Quizá Va, yo porque se no los nos voy a pudimos conectar compartir. hace 8. Ahorita que terminemos, se los voy a compartir. Va, O le voy a gracias. decir al apóstol que lo comparta, con gusto. Sí, por favor, gracias. Claro que sí.
Y otra de las cosas que quería aportar es de lo que usted dijo de los archivos pasados con los cuales ellos se daban cuenta de la historia más que todo. ¿Se acuerda usted de que todo lo relacionado con lo que es la Biblia, la Torá, en el antiguo tiempo, pues se quedó escrita a manos de Moisés? Y, Ujú. y esos archivos que hoy conocemos como la Torá, pues fue una inspiración divina de parte de Dios a través del Espíritu. Así es. Y qué importante fue eso no solo para el pueblo de Israel, sino que para nosotros conocer y saber. Aquí con mi esposa estamos hablando de eso porque yo me pongo a pensar ese evento majestuoso cuando se abrió el Mar Rojo. Yo no lo vi, pero yo lo creo porque quedó registrado en la Torá a través del Espíritu Santo que, que, que tomó a Moisés, ¿verdad? Entonces, todo esto me viene a enseñarle que el método científico de lo que usted está explicando es muy importante para relacionar nuestra forma de estudiar la Biblia, porque el tiempo nos hace ver y visualizar la historia a través de imaginación también, apóstol. Buenísimo comentario, hermano Jacob, y les felicito, tanto a usted como a su esposa, de que se pongan a analizar ese tipo de eventos. De manera general, les quiero recomendar ahí en YouTube una serie titulada Antiguos Misterios de la Biblia. Así se llama, Antiguos Misterios de la Biblia. Está Antiguo ahí misterio de la Biblia. Antiguos Misterios de la Biblia, en donde de manera científica ellos comprueban aspectos como el que usted está tocando, cómo fue que se dieron, cómo sucedieron, cómo se comprueba que fue real, y llegan a conclusiones impresionantes a través del método científico. Llama mucho la atención, ¿verdad? Se lo digo como una herramienta anexa a lo que vamos aprendiendo de manera Claro, constante. claro, gracias, apóstol. A la orden, a la orden. Bien, mis amados, pues el tiempo es oro, es valioso. Veo que por ahí tenemos a profeta Araceli que nos honra con su presencia. Y si la sierva pudiera poner camarita, saludarnos y despedirnos en oración. Y agradecidos con todos, hermanos, por la oportunidad. Ah, es el apóstol Edmer. Dios te bendiga, Dios les siervo. bendiga. Estamos aquí, les voy a presentar al apóstol Feliz. Amén. Estamos recién saliendo de una actividad acá con uno de los líderes de la iglesia. Amén. Así que les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Espero que la clase que tuvieron, permítanme, me voy a mover porque está aquí saliendo un carro, les haya servido de mucho. Le pido al Señor que les bendiga en relación a su examen. Sigamos adelante en el nombre de Jesús y nos vamos a volver a ver pronto en el nombre poderoso de Jesús. Les amo a todos. Sigamos adelante. Recordemos algo, Cristo viene pronto y tenemos que hacer lo mejor que nosotros podemos para arrebatarle las almas al enemigo. Ese debe ser nuestro trabajo primordial, ¿verdad? Y nuestro deseo primordial, seguir la misión y visión de nuestro Señor Jesús, el restaurar almas y traerlas a los pies de Cristo Jesús. Nos despedimos aquí con esta hermosa Amén. Rubia. Les bendecimos y gracias, Jimmy, gracias, hijo. Gracias, apóstol Jimmy. Gracias por apoyarme y nos vemos el otro viernes con la ayuda de Dios. Hermanos, Y a todos pastores, ustedes les amamos. Sí, les sí. bendecimos y que tengan una bendecida noche y un fin de semana. El Padre les continúe llevando de gloria en gloria. Amén. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Dios les bendiga. Entonces, bueno, cedemos el espacio para orar a Jackie. Hermana Jackie, si fueras tan amable, abres tu micrófono y nos despides en oración. Y aquí sí todos pueden abrirlo y para que se oiga la oración de todos. Amén, amén. Le vamos a dar gracias al Padre por esta clase, que son importantes estudiar. La verdad que la palabra escudriña
Y hoy delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias, papito lindo, porque tú eres el que nos das ese conocimiento, la sabiduría y el entendimiento para continuar, Señor, recibiendo tu palabra. Enséñanos más allá de lo que nosotros queremos aprender, Abre la Padre, mente y el a poder entendimiento, recibir, Señor. Trae Señor, la palabra y sabiduría, ser trae conocedores, Señor, inteligencia, ciencia y Padre, todo arte, Padre Padre, mío, en Señor, nuestras lo vidas. que nos Abre llenas en nuestro todo momento y en entendimiento, todo Padre tiempo, mío, papito bendito y lindo. precioso, Rey Danos de gloria. más Y ese fortaleza y nombre que es sobre cuerpo, todo Señor, nombre para te que lo venimos seamos pidiendo, nosotros Señor Dios amado. recibiendo, Señor, esa palabra Manifiéstate para en darla a nuestras vidas. conocer a muchos Trae esa lugares. sabiduría, esa Ahí sí inteligencia, que Padre mío, de lo alto, Dios de mucha gloria. gente que necesita En el ayuda. poderoso nombre de Damos tu Hijo gracias, amado, Padre. Señor, venimos Gracias a ti pidiendo que porque tú en haces esta nuestras noche vidas, venimos, Padre Señor, mío. recibiendo este estudio Bendice tu que ha Hijo, sido, Señor, tu Señor, para siervo, venirnos a levantar apóstol para que James, necesitamos. Te damos gracias, por esta Padre, bendecimos a enseñanza, nuestros Padre mío amados de gloria. pastores, a nuestros Gracias, bendice a tu apóstoles, siervo, Señor, que están Señor, el prestando, Padre, para apóstol poder Edmer, su llevar esta esposa, palabra. Y Padre mío, bendecimos a nuestros guárdale, Dios apóstoles, amado de gloria, para que tú siempre en les ese des esa camino, sabiduría, Señor. dando a conocer y a enseñarnos, Señor, a escudriñar Trae, más sobre tu Señor, palabra. Decimos a la cobertura que es apóstol espíritu, Edwin, a Señor, nuestro que pastor tenía tu Araceli, siervo Padre, Jesús. para que tú los lleves con bien a su casa, papito lindo, guárdalos, cuídalos en el nombre de Con Cristo bien, Jesús. guárdalo, Padre mío de gloria. Bendecimos, Señor, también a cada uno de los pastores que están presentes en En esta nombre de noche. tu Hijo amado Te Jesucristo, damos bendecimos a gracias, cada uno de Padre, tus gracias siervos, Hijo, Padre gracias amado de gloria. Espíritu Santo. Amén y amén, amén. Gracias, Padre mío. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios les Dios. bendiga, mis amados. Será hasta la Bendición. próxima. Saludos. Gracias. Gracias, apóstol. Amén, amén. Buenas noches, hermano. Bendiciones, buenas noches. Feliz Bendiciones. noche a Amén. todos. Que Dios los bendiga. Gracias, Karen. Amén, Muy amén. amable. Dios te bendiga.